Capítulo 28, y el tema de esta noche es el sacerdocio en el tabernáculo. Hemos visto ya varios temas sobre esta serie. El primer tema de esta serie se tituló Sacerdocio por elección. Después hablamos de un sacerdocio obediente, y hablamos también, en la última ocasión que hablamos de este tema de sacerdocio, hablamos precisamente de la labor sacerdotal. Y hoy vamos a hablar del sacerdocio en el tabernáculo, el trabajo, la tarea, la labor, un poquito más específicamente que llevaban a cabo los sacerdotes en el tabernáculo, y cómo se relaciona esto con la vida cristiana. El sacerdocio fue el ministerio escogido por Dios para el servicio del tabernáculo y las cosas sagradas. Por lo tanto, para este cargo Dios escogió a Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mire lo que dice en el versículo número 1 del capítulo 28. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Pero de igual manera, hermanos, juntamente con los hijos de Aarón, estuvieron ministrando en el tabernáculo los hijos de Leví, que obviamente estaban liderados por los hijos de Aarón, ya que solamente la tribu de Leví estaba apartada para este propósito. Vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que haga nuestras vidas. Inclinen su rostro, por favor, cierren sus ojos. Señor, en esta noche estamos muy contentos y muy agradecidos de poder estar aquí en tu casa de oración para honrarte y glorificarte, porque tú eres un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios compasivo. Gracias porque has cuidado de nosotros a lo largo de esta semana, porque has sido fiel en la provisión. Gracias porque en los momentos difíciles nos has sostenido. Ahora, Señor, permítenos concentrarnos en la enseñanza de tu palabra. Habla nuestras vidas, por favor, sacia nuestra sed, y permite que en esta noche podamos regresar a casa bendecidos con tu palabra, y con deseos, y con ganas, y con ánimo de poderte servir, porque ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración en esta noche. Y te pido que me uses con poder para que tu palabra pueda cumplir el propósito, Señor, para lo cual lo has enviado en esta noche, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ver, ahí está. Estamos haciendo pruebas de todo, hermanos. Ahí está. Bien. Dijimos, hermanos, que el sacerdocio fue el ministerio escogido por Dios para el servicio del tabernáculo y las cosas sagradas. La función sacerdotal en el tabernáculo. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de las funciones sacerdotales? ¿Cuál era el trabajo que desempeñaban los sacerdotes en el tabernáculo? Primeramente, hermanos, tenemos que una de las tareas de estos sacerdotes en el tabernáculo era ser intercesor del pueblo ante Dios, haciendo expiación por los pecados del pueblo por medio de los sacrificios. Esta era una de las funciones de los sacerdotes en el Antiguo Testamento: interceder ante Dios por el pueblo. Recordemos, hermanos, que la naturaleza del hombre es pecaminosa, y el pueblo de Israel mostró en muchas ocasiones una mala actitud. Mostró ser un pueblo rebelde, un pueblo tenaz, un pueblo el cual necesitaba la ayuda, el consejo y la dirección de Dios. Y Dios, en su amor y en su misericordia, hermanos, establece el sacerdocio para el bien espiritual de su pueblo, la nación de Israel. Entendamos en esta noche una cosa, hermanos: Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Y la única forma en la que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios es a través de la proclamación de su palabra, es a través del mensaje de este bendito libro. La ley fue dada en el Antiguo Testamento como una medida de restricción para la nación de Israel. El Señor tenía que preparar al pueblo de Israel para poseer la tierra prometida. El pueblo de Israel se enfrentaría a naciones malas y perversas como los amorreos, los seduceos y muchas otras naciones más, hermanos. Y entonces el Señor estaba previniendo, hermanos, que el pueblo de Israel se contaminara con estas naciones que eran malvadas y perversas. Y por eso da la ley, para evitar que su amada nación, el pueblo de Israel, se contaminara.
Y una de las tareas de los sacerdotes era precisamente esta: el ir delante de Dios e interceder por el pueblo. Señor, es un pueblo pecador, es un pueblo rebelde, es un pueblo que no te busca, es un pueblo que no se sujeta a ti. Perdónanos. Y estas personas traían una ofrenda. Según era su posición social, era la ofrenda que daban. Eso la Biblia lo enseña, incluso en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús estuvo en muchas ocasiones en el templo y venían, recuerdan la historia ahí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando el Señor Jesús estaba por entrar al templo y había afuera una mercadería. Ahí vendían precisamente todo tipo de animales para los sacrificios. Si la persona era demasiado pobre, era demasiado humilde, presentaba como ofrenda de expiación de pecados una tortolita. Si tenía un poquito más de recursos, una paloma. Si tenía más recursos, gracias hermano, un cordero, y así. Recuerdan que en aquella ocasión el rey David ofreció bueyes, porque su posición, económicamente hablando, se lo permitía. Pero esta era una de las funciones de los sacerdotes. Una función más era servir en las cosas sagradas del tabernáculo o el templo. Éxodo 27-21. Si alguien lo puede buscar, por favor, para hacer esto un poquito más dinámico, hermanos. Y si alguien tiene en esta noche una participación, nada más levante su mano y con todo gusto. Si no, nos vamos de corrido, hermanos, porque hay muchas cosas que quisiera hablar en esta noche sobre este tema. Éxodo 27-21. Servir en las cosas sagradas, en el tabernáculo o en el templo. ¿Alguien lo tiene? Por favor, hermano. Hermana María. Okay. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las cortinas, en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por su generación. Bien, había alguien haciendo el trabajo, había alguien haciendo que las cosas sucedieran, que las cosas pasaran. Había alguien dispuesto a hacer la tarea, a hacer el trabajo, y había una profunda e inmensa organización en el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar hermoso, un lugar precioso, era un lugar de adoración. Era un lugar que Dios había establecido para mantener comunión con su pueblo. Por lo tanto, las cosas tenían que estar bien ordenadas y cada uno tenía que hacer bien su función, porque estaban sirviendo en ese momento al Dios de Israel, al Dios creador de todas las cosas, al Dios del universo, al Todopoderoso, al Gran Shaddai, al Elohim, al eterno Dios. Y eso es algo que también necesitamos entender en esta noche. Servimos a un Dios vivo. Servimos a un Dios grande, por lo tanto debemos esforzarnos en hacer lo mejor que podamos hacer, lo mejor que esté en nosotros para la gloria de Dios. Vamos a seguir adelante, hermanos. Número 3, consultar a Dios para conocer su voluntad y transmitirla al pueblo de Dios. Esta también era una función de los sacerdotes en el tabernáculo, conocer la voluntad de Dios y transmitirla a su pueblo. Permítame decirle algo: cuando el pueblo de Dios ignora la voluntad de Dios, va a cometer errores. Dios ha expresado su perfecta voluntad a través de este bendito libro. ¿Ha escuchado usted a la persona decir: es que estoy buscando la voluntad de Dios? ¿Alguien ha escuchado a personas decir: es que estoy buscando la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no está perdida, mis queridos hermanos. La voluntad de Dios ya fue revelada para todos nosotros a través de este bendito libro. Amén. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Porque a veces la voluntad de Dios te va a llevar a lugares, a situaciones donde tú no quieres estar. Amén. Pero si la voluntad de Dios te lleva ahí, ¿qué más dice la frase? Que su gracia te va a sostener. Amén. Si la voluntad de Dios te lleva a las tragedias, si la voluntad de Dios te lleva a las enfermedades, si la voluntad de Dios te lleva a las pérdidas, debes estar tranquilo, debes estar confiado, porque el Señor está contigo y va a derramar su gracia en tu vida para que esa dificultad pueda ser más liviana, pueda ser más ligera.
Acuérdense que dice la palabra de Dios en Mateo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Los sacerdotes en el tabernáculo tenían que estar en constante comunicación con Dios, para que la voluntad de Dios fuera revelada, y una vez revelada, transmitirla al pueblo, que es lo que hacemos cada reunión que tenemos en esta iglesia. El Señor nos revela su voluntad por medio del mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios es expuesto. Usted viene, somete su vida, su corazón al mensaje de la predicación, y corazones son cambiados. Cosas hermosas, cosas grandes suceden cuando el pueblo de Dios se reúne, se sienta y escucha con atención y permite que Dios hable a su vida. Cosas grandes suceden cuando el pueblo de Dios está dispuesto a escuchar la voluntad de Dios, pero mejor aún, cuando está dispuesto a obedecerla. Porque todos nosotros aquí conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿No es así? Todos nosotros sabemos qué es la voluntad de Dios. Hay cosas que no deberíamos estar preguntando. Hay cosas que ni siquiera en esta noche deberíamos estar pidiéndole a Dios. Pues ya sabemos que no es la voluntad de Dios. Pero a veces estamos aferrados a hacer nuestra propia voluntad. Y cuando hacemos nuestra voluntad es cuando vienen los fracasos, es cuando viene el dolor, es cuando viene el quebranto. Por favor, en su Biblia, Deuteronomio 17, versículos 9 al 11, si usted lo tiene, por favor, lea. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declare. ¡Wow! ¡Qué tremendas verdades! Preguntarás antes de hacer algo, antes de tomar decisiones. Siempre es bueno preguntar. Los siervos de Dios no estamos aquí por casualidad. Dios nos puso aquí por una razón. ¿Quién estableció el sacerdocio, hermanos? Háblenme, ¿quién estableció el sacerdocio? Dios. ¿Quién establece el pastorado? Dios. ¿Sabe por qué muchas veces nuestra vida fracasa? ¿Sabe por qué a veces tomamos decisiones incorrectas? Porque no consultamos, porque no pedimos consejo. Hay gente que ha venido conmigo a pedir el consejo y luego no han hecho el consejo, y van buscando a alguien que les diga lo que ellos quieren oír. Amén. Y después fracasan. Antes de buscar un consejo, antes de pedir consejo, usted debe orar a Dios, pidiéndole que su corazón esté dispuesto a seguir el consejo. ¿Ven? Es que lo que el pastor me dijo no me llenó, es que lo que el pastor me dijo no se me hace que esté bien. Por eso es que es muy importante. Estos hombres primero consultaban a Dios. Por eso es muy importante que el pastor, que los líderes estén en constante oración, en constante comunión con Dios. Porque si estamos conectados con Dios y estamos manteniendo una comunión directa con Dios, créanmelo, que todo consejo que salga de los labios de un hombre de oración va a ser el mejor consejo que usted jamás en su vida va a poder recibir. Y si usted lo obedece, le garantizo algo: Dios le va a bendecir a usted. A veces ha habido ocasiones en las que vienen personas a pedirle consejo, no sé qué decir en ese momento, pero ¿sabe qué hago? Les digo: hermanos, por favor, denme unos días para orar sobre esa decisión, y después que yo haya orado, nos volvemos a ver y vamos a tener la respuesta que Dios quiere darle a usted sobre ese asunto.
cuán importante es buscar el consejo. Queremos llegar a viejos en la vida cristiana. Queremos tener éxito en nuestro matrimonio. Queremos tener éxito con la crianza de nuestros hijos. Aprendamos a escuchar el consejo. Amén. Aunque el consejo muchas veces no sea el que usted quiera. Amén. Vamos adelante, hermanos. Gracias. La cuarta tarea era instruir al pueblo en la ley de Dios. Un pasaje que todos ustedes conocen, ahí de ustedes. Mi pueblo pereció Que le faltó conocimiento. porque le faltó conocimiento. Este fue un reclamo de parte de Dios hacia los sacerdotes, precisamente, que en esos tiempos ya mucho más alejados del tema del cual estamos hablando, el tabernáculo, el pueblo estaba pereciendo porque no había escuchado la ley de Dios. Pero esta era una de las tareas y de las obligaciones de los sacerdotes en el tabernáculo: instruir al pueblo en la ley de Dios. No hay nada más hermoso que ver creyentes, cristianos, hijos de Dios, bien alimentados de la palabra de Dios, bien fortalecidos, bien enseñados, bien instruidos. Porque entonces tenemos la base para poder vivir vidas cristianas agradables conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué necesitamos? Este bendito libro, hermanos. No hay nada más. No es la psicología, no es la filosofía, no es el humanismo. Lo que necesitamos para cambiar nuestras vidas es la palabra de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Le dijo: si tú quieres ser prosperado en todo lo que hagas, cuida de poner por obra todo lo que yo mandé en mi ley. No te apartes a diestra ni a siniestra. La bendición se encuentra si nosotros estamos dispuestos a obedecer en todo tiempo la palabra de Dios. Vamos a esta cita bíblica, Levítico 10:11. Levítico 10:11. Esta era una tarea más de los sacerdotes en el tabernáculo: instruir al pueblo en la ley de Dios. Levítico 10:11, si alguien lo tiene, por favor, lea. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Gracias. Instruir al pueblo en la ley. Si hay algo que nos va a hacer sabios para con este mundo, hermanos, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Esta era moderna está afectando muchos de nuestros valores y nuestros principios como cristianos, como hijos de Dios. Hay tantas cosas allá afuera que están atentando contra nuestras familias, contra nuestros hijos, contra nuestra iglesia. Amén. Y la única forma, la única manera de nosotros poder hacer frente a estos ataques del enemigo es a través de la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes ahí en Mateo capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo número 10, cuando el Señor Jesús es tentado por el enemigo? En 3 ocasiones Satanás tentó a Jesús, ¿verdad? Amén. ¿Y con qué respondió el Señor Jesús? Escrito está. Con la palabra. Escrito está: somos hijos de Dios y nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de Dios. Amén. Amén. Esto es lo que nos rige. Esto es lo que nos gobierna. Esto es lo que nuestro matrimonio necesita. Amén. Esto es lo que nuestros hijos necesitan. Eso es lo que nuestra iglesia necesita: palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Ese era el deber de los sacerdotes. Siguiente, otro de sus deberes, de sus tareas, era animar al pueblo de Dios para las batallas. ¿Quién aquí tiene batallas? Amén. Si usted no tiene batallas, quiero hablar con usted después de culto para pasar unas cuantas, ¿verdad? Todos tenemos batallas. Amén. La vida cristiana no es una vida fácil, no es una vida sencilla. Si eso fuera, las iglesias estarían llenas los domingos. Hoy estaría lleno aquí. Estamos atravesando batallas en todo momento, en todo tiempo. Pero gloria a Dios que el Señor levanta siervos de Dios
que aunque muchas veces por dentro están sufriendo y en algunas ocasiones teniendo situaciones difíciles, están ahí para animar al pueblo de Dios a seguir adelante en las batallas. Por favor, vayan en su Biblia, Deuteronomio 20, versículo 2 al 4. Si alguien lo quiere, por favor, lea. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Gracias. Qué tremendas palabras, ¿verdad? De aliento. Amén. Debía dar el sacerdote al pueblo antes de salir a la batalla. No desmayen, no teman, porque el Señor está con ustedes. Amén. No están solos. Está teniendo problemas en su casa, está teniendo problemas con sus hijos, problemas financieros. Yo no sé cuál es el problema que hoy ustedes están atravesando, cuál es esa batalla, cuál es esa lucha que ustedes están librando. Lo que sí sé es que el Señor está con ustedes. Amén. Y que el Señor en su nombre le va a dar la victoria. Y que este momento de prueba, de adversidad, va a pasar. Y entonces vendrá la bendición. Sigamos adelante. Este libro está lleno de promesas que nos inspiran y nos animan aun cuando la batalla es dura, aun cuando la batalla es reciente. David escribe en muchas ocasiones en los salmos cosas maravillosas de cómo el Señor le infundía a él la esperanza, el aliento en medio de persecución de enemigos. Se multiplicaban sus enemigos de David y David se fortalecía en el Señor. Gloria a Dios por su palabra, porque nos anima. Amén. Cuando usted esté desanimado, que ya no quiera seguir, lo mejor que usted puede hacer no es hablarle al pastor en ese momento, Amén. es ir y abrir la Biblia. Mi pastor decía: lee la Biblia hasta que la Biblia comience a actuar en tu corazón, hasta que el fuego comience nuevamente a arder. Recuerden, hay una promesa que el Señor ha hecho al profeta Isaías: el pábilo que humeare no se apagará. Y mientras usted esté humeando de esta noche, usted dice: pastor, es que el fuego se ha ido, es que el primer amor se ha ido, pastor, ya no me siento como antes me sentía, ya no tengo el mismo entusiasmo, el mismo anhelo, las mismas fuerzas, las mismas ganas. Bueno, el pábilo que humeare no se apagará. El Señor lo volverá a prender y dará un fuego abrasador que alcanzará a muchos para su gloria. ¿Algo más? Es que llevaban el arca de la alianza en ocasiones especiales. A veces el arca tenía que salir del tabernáculo y ahí iban los sacerdotes cargando. Eran 4 los que cargaban el arca y la llevaban a donde debía ir. ¿Qué significa el arca? ¿Qué significado tiene para nosotros el arca? La presencia de Dios en nuestras vidas. No hay lugar donde el Señor no vaya con nosotros. Amén. ¿Usted está convencido en esta noche que la presencia de Dios está con usted? Amén. Si no está convencido que la presencia de Dios está con usted, posiblemente está pasando algo en su vida. Posiblemente hay algo que usted no ha confesado y que no le ha dicho a Dios. ¿Qué es lo que hace que la presencia de Dios se vaya de un creyente, de un hijo de Dios? ¿Qué fue lo que trajo ruptura entre la comunión que tenía el Señor con Adán y Eva en el Edén? Cuando no nos sentimos seguros de que la presencia de Dios está con nosotros, es porque quizá
Hay algo que no le hemos dicho al Señor. Pero estos sacerdotes sabían que la presencia de Dios estaba ahí. Y la llevaban a donde quiera que fuera. Si usted tiene este texto, números 4:15, por favor, lea. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mirarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Gracias, hermano. Y ese nada más que los hijos de Coat. ¿Sí recuerdan que hablábamos de Coat? Los coatitas o de Leví, que a ellos no les dieron carruajes para transportar las cosas. ¿Por qué? Porque ellos llevaban lo más importante, la presencia de Dios. ¿Qué importa si en esta noche usted quizá no tiene un carro? El Señor va con usted. ¿Qué importa si en esta noche usted no trae dinero en la cartera? El Señor está con usted. ¿Qué importa si en esta noche usted no goza de la salud de otros? El Señor está con usted. Salmo 76. El salmista dice: por poco resbalaba viendo la prosperidad de los impíos. Es que ellos no van a la iglesia y mira cómo les va, amigo. Es que ellos no se congregan y mira, tienen más que nosotros. Pues sí, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y usted sí. Usted tiene a Cristo en su vida. Usted tiene su presencia. ¿Qué es lo más importante? No hay nada más importante en la vida de un hijo de Dios como la presencia de Dios mismo en su vida. ¿Verdad? Bien, otra tarea más, otra labor más de los sacerdotes del tabernáculo eran tesoreros de los diezmos y de las contribuciones. A propósito, el diezmo era un tributo, perdón. Hay muchas preguntas sobre el diezmo muchas veces. Es que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en la Biblia no hay un solo texto del Nuevo Testamento que hable sobre los diezmos. Hay algunos cuantos. Pero en esta noche no voy a hablar de los diezmos, no voy a entrar en ese tema. Esto lo vamos a dejar para después. En esta iglesia solo hablamos de dinero una vez al año. Ese no es tema importante y relevante. Lo que sí debe saber es que Dios espera que usted ponga y lleve a cabo ese gran amor que le ha dado sobre su vida a través de la generosidad. Una cosa que debemos saber como hijos de Dios es que Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Dios quiere que seamos generosos. ¿Ven? Y lo menos que todo cristiano en esta noche puede darle al Señor es un diezmo. Eso es lo menos que podemos darle al Señor, el diezmo. Pero estos sacerdotes se encargaban de recolectar. Nehemías 10:38. Si alguien lo tiene, por favor, lea. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Gracias, hermano. ¿Quiénes administraban los diezmos, hermanos? Los levitas, los sacerdotes. ¿Alguien sabe aquí qué se debe hacer con el diezmo? ¿El diezmo será para edificar templos? ¿Alguien me podría decir aquí? ¿El diezmo será para comprar camionetas, vagonetas para la iglesia? ¿Para qué he usado el diezmo? Para la obra de Dios. Para la obra de Dios. ¿Y las ofrendas? Porque hay una diferencia entre diezmo y ofrendas. Yo tengo la respuesta. Usted levantó la mano, hermano Valente, usted levantó la mano, ya le están echando la bolita, hermano. Bueno, había cuatro tipos de diezmos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El diezmo es para sostener la vida del siervo, O del pastor,
O sea, porque él se dedica al 100% a las cosas de Dios. Y yo no tengo un trabajo. Entonces el pastor encargado de la congregación, encargado de las ovejas, no tiene un trabajo como nosotros tenemos, por él nos cuidar el trabajo que tiene con Dios. Entonces el diezmo es para sostener la vida del pastor y su familia, y las ofrendas es para la congregación, para la iglesia. Sí. Gracias, hermano. Muy acertada su respuesta, hermano. Este era un tributo que debían pagar todos los israelitas. 11 tribus de Israel debían pagar el tributo. Era un impuesto. ¿Aquí alguien no paga impuestos? Todos aquí pagamos impuestos, ¿verdad? Prácticamente todos aquí somos diezmadores. Y si usted no está diezmándole al país, a la nación, ¿cómo se llama eso, hermanos? Problemas. Entonces, eso era en realidad el deber de la nación de Israel. Y parte de esos diezmos, porque no todos los diezmos eran usados para el sostenimiento de los sacerdotes, a veces parte de ese diezmo se usaba para proveer las necesidades de los desahuciados, porque recuerde que la nación de Israel tenía ciudades refugios donde iban obviamente por ejemplo los leprosos, la gente que estaba huyendo por haber matado a alguien, ¿verdad? Entonces parte de esos recursos se usaban para ayudar a estas personas, a los desahuciados, a los desamparados, a los que nadie quería. Pero principalmente era para el sostenimiento de quienes ministraban en el tabernáculo, que era la tribu de Leví. Ahora, esto muchas veces causa polémica, controversia entre las iglesias cristianas, porque hay hombres amadores de sí mismos que están usando el ministerio como una fuente de ganancia ilícita y están siendo prácticamente están usando el ministerio como una forma de poder sacar un provecho o un beneficio de las personas, y eso no está bien. Eso el Señor lo reprueba. ¿Ven? Hermano. Sí, hermano, en el Nuevo Testamento hace referencia en cuanto que las viudas, que en verdad lo son, no sean descuidadas. Entonces, ¿de dónde iban a ministrar? Exactamente. O los huérfanos, ¿Dónde iban a sacar o los extranjeros. Así es, exactamente. Era esas ofrendas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, los diezmos eran precisamente para poder solventar. Recuerdan que en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia bautista, no sé qué, ¿verdad? La primera iglesia en Jerusalén tenía, dice la Biblia, no tenía necesidad de nada. No había necesitados en esa iglesia, porque todos los creyentes, todos los miembros de esa congregación habían aprendido el principio de generosidad, y Dios les estaba bendiciendo tremendamente. Ahí está Bernabé, fue el primero que se aventó a vender la propiedad y dar ese dinero a la obra de Dios, y el Señor le bendijo tremendamente a Bernabé. Pero después, en el capítulo 5, vemos a un matrimonio que quiso hacer lo mismo, pero con malos propósitos, Ananías y Zafira. ¿Y qué pasó con ellos? No recibieron bendición, porque ellos estaban dando del corazón malo y no estaban siendo íntegros con el Señor, y no mintieron a los hombres. Cuando alguien no diezma, no está afectando la bolsa del pastor o del ministro, del evangelista o del misionero, está robándole al Señor. Malaquías 3, 8 al 10. ¿Verdad que sí? Hermano, ¿iba a decir algo? No, está muy claro cuando habla acerca de eso, de lo que nosotros, no es que estemos obligados, pero ese es el deber como cristianos. Como hijos de Dios. Por eso decía yo que es lo mínimo que podemos hacer para el Señor. El principio que gobierna el Nuevo Testamento sobre el dinero es la generosidad. Es la generosidad. Y normalmente la ofrenda siempre debe ser mayor al 10. Por eso le digo que lo menos que podemos practicar es el 10. Pero bueno, luego hablamos de esos temas porque casi a ninguno nos gusta eso, ¿verdad, hermanos? Vamos adelante, por favor. Ahora, estamos hablando del servicio de los sacerdotes en el tabernáculo. Ya vimos algo de sus trabajos de estos sacerdotes, pero ahora vamos a ver qué era el tabernáculo. Es importante saber a manera muy general. Desde Éxodo 25
hasta el capítulo 40 y desde Hebreos capítulo 9 hasta el versículo 13 hace referencia al tabernáculo. El tabernáculo, número 1, y su atrio fueron construidos no según un modelo establecido por Moisés, sino por Dios. Dios le dio las medidas, la forma, los materiales, los recursos de cómo es que Dios quería el tabernáculo. ¿No es así, hermanos? Eso no fue una idea de Moisés. Eso no fue algo que se le ocurrió a Moisés. Eso no vino del corazón o de la mente de Moisés. Eso vino de parte de Dios. Amén. Algo más que debemos saber del tabernáculo. El tabernáculo fue construido con el propósito de que un pueblo pecador pudiera acercarse a un Dios santo. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto!, ¿no, hermanos? Dios establece un lugar de adoración para que los pecadores se acercaran a Él. Para aquellos que se asustan del pecado que hay en las iglesias. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de enfermos. Y algunas veces muy enfermos. Algunos muy graves, ¿verdad? Bueno, todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos fallamos. Pero gracias a Dios que aquí hay un lugar y que el Señor estableció un lugar para que aquellos que estaban siendo afectados por el pecado pudieran venir y a través de ese tabernáculo ser sanados, ser limpiados, ser santificados y salir de ese lugar bendecidos. Amén. Hemos visto a lo largo de muchos años vidas transformadas, vidas cambiadas. Algunos ya no se reúnen aquí, pero vimos el poder de Dios obrando y cambiando sus vidas. Algo más que debemos saber sobre el tabernáculo. El tabernáculo se construyó alrededor del 1440 a.C. y fue el sitio donde Dios habitó con su pueblo durante 400 años. Se utilizó desde la época del Éxodo hasta el reinado de Salomón. No voy a ahondar en el tema del tabernáculo, hermanos, en esta noche, porque ese será otro estudio bíblico. Porque hay por lo menos 15 cosas que todos nosotros necesitamos saber específicamente del tabernáculo, de cómo estaba construido y de los utensilios que había dentro, y que todo eso tiene un significado maravilloso para nosotros hoy en el Nuevo Testamento. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a preparar otro estudio bíblico para eso. Vamos adelante. El sacerdocio y el tabernáculo en relación a la iglesia y el creyente, porque esto debe ser importante para nosotros. ¿Cómo se relaciona este asunto del tabernáculo y del sacerdocio con nosotros en nuestros días? Primera de Pedro 2:9, por favor, si alguien lo tiene, lea. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias. El Señor nos ha hecho a todos nosotros reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Hoy aquí estoy viendo un grupo de gente redimida por la sangre de Cristo, que están dispuestos a servir. Amén. Amén. Que están dispuestos a servirle. Amén. En donde Él quiera. Amén. Cuando Él quiera. Amén. Y donde Él quiera. Ya fueron disminuyendo los amén, ¿verdad? Es una realidad. El Señor quiere que le sirvamos. Para eso nos salvó el Señor. No nos salvó para estar en el trabajo. No nos salvó para solo venir aquí y llenarnos de conocimiento. Nos salvó, nos llamó a la iglesia de Cristo, nos ha hecho parte de su familia para salir y hablar de las virtudes de aquel que nos llamó, para hablar de Él, para extender el Evangelio, para que otros conozcan de Él, así como un día nosotros conocimos de Él.
Amén. Después de casi más de 3.500 años, desde los días del tabernáculo, pasando por el templo, llegamos a la era de la iglesia durante el primer siglo de nuestra era, hasta nuestros días, más de 2.000 años de historia de la iglesia. Pero hemos llegado aquí como sacerdotes, sin sumo sacerdote, pues nuestro sumo sacerdote es Jesús, quien se presentó a sí mismo como ofrenda de expiación por nuestros pecados. Hoy ya no hay un sumo sacerdote, como lo hubo en el tabernáculo. Hoy nuestro sumo sacerdote de todos nosotros es el Señor Jesús. Y ya no necesitamos de ese sumo sacerdote que pueda ir y presentar por nosotros esa ofrenda de expiación por nuestras culpas. Hoy podemos ir, dice Hebreos, directamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Qué hermoso es. Nuestro sumo sacerdote es Cristo. Hemos llegado acá sin sacerdotes, más bien siervos y mayordomos de Dios. Yo no soy el jefe aquí. Yo soy un indio más, como dicen. Todos, ¿alguien quiere ser jefe aquí? Yo no. Yo prefiero ser indio. Me refiero a eso sí. Yo estoy aquí para servir. El ejemplo de servicio me lo ha dado el Maestro, porque Él vino para servir y para ser servido. Amén. Yo aquí soy un servidor más, soy un mayordomo más, y debemos ser diligentes en todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, en usarlo para su gloria, porque saben que algún día daremos cuenta de cada cosa que el Señor puso en nuestras manos, confió en nuestras manos. Vaya por favor en su Biblia, 1 Corintios 4, un pasaje que ya muchos de ustedes conocen. 1 Corintios 4, versículos 1 y 2. ¿Lo leo? Por favor, hermano. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Amén, gracias. ¿Un mayordomo qué es? Un administrador de los bienes de alguien más. Nosotros no somos los dueños de nada, ni de nuestras vidas somos dueños. Todo lo que tenemos y poseemos es del Señor y es para su gloria y honra. Pero dice, se requiere el administrador, cada uno de nosotros. ¿No es por familia, pastor? ¿No es en equipo? No, es cada uno. Debe ser un administrador fiel. Si sirvo, debo ser Fiel. Si sirvo, debo ser Si estoy en el coro, debo ser Fiel. Si estoy en la rodea, debo ser Fiel. Si estoy de ujier, debo ser fiel. Si soy un maestro, un predicador, si soy pastor, lo que sea que Dios me haya llamado a hacer en su obra, debo ser fiel. Debo ser fiel en ofrendar. Debo ser fiel en diezmar. Debo ser fiel en predicar el Evangelio. Debo ser fiel en todo. ¿Ven? Siguiente. Hemos llegado aquí, hermanos. Ya no hay tabernáculo, ya no hay sacerdotes. Sin un tabernáculo o templo físico, ahora en una iglesia conformada de creyentes. Para la próxima voy a poner letras de otro color, hermanos, para que lo puedan ver más claro. Vayan por favor en su Biblia a Hechos 17:24. Anteriormente la presencia de Dios estaba solo ahí, donde estaba el arca, en el lugar santísimo. Hoy la presencia de Dios está con nosotros en todas partes. Él ya no habita en un templo específicamente. Él habita en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hechos 17:24, ¿lo tienes? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde habita el Señor? En nuestro corazón. ¿Qué es ahora el templo? ¿Qué es ahora el tabernáculo del Antiguo Testamento en nuestros días? Mi vida, mi persona. ¿Verdad? Amén. Este es el templo
el Espíritu Santo. Y debemos cuidarlo. Algunos lo hemos maltratado mucho, ¿verdad? Pero necesitamos cuidarlo. Por favor, vaya a su Biblia, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Gracias, Señor. ¿Se da cuenta? El templo del Espíritu Santo es mi vida. ¿No fumas? ¿No tomas? ¿No bailas? ¿Qué aburrido eres? No. Es que yo soy hijo de Dios. Y mi cuerpo es mi templo. ¿Verdad? El cuerpo es el templo del Señor. Y Él debe habitar en un lugar limpio, en un lugar apartado del mal. Siguiente pasaje, hermanos, 2 Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén, gracias. Qué hermosos pasajes, ¿verdad? Amén. Si este tabernáculo se deshace, tengo en Dios un edificio hecho de manos eternas. Este cuerpo algún día ya no va a responder. Se va a acabar, se va a enfermar. Un día llegará el fin para alguno de nosotros. Pero gloria a Dios que tenemos un nuevo edificio allá arriba en la cielo. Amén. Amén. No desfallezcamos, sigamos adelante. ¿Cuál es nuestra función como hijos de Dios y mayordomos de Dios en la iglesia? Función del creyente en la iglesia. Las letras están muy pequeñas, por eso se las estoy leyendo. Orar, número 1, e interceder unos por otros. Eso es en relación a la labor que llevaban a cabo los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ahora aplicándolo a nosotros, que es orar unos por otros. Amén. Oremos unos por otros, hermanos. Amén. Ore por sus hermanos en Cristo. Ore por los pastores, por los misioneros. Oremos por las iglesias aquí en Nuevo Laredo. Amén. Por las iglesias de nuestra convención. Oremos por ellos. Oremos por la obra misionera. Oremos para que la gente se convierta a Cristo. De veras que si nada más cada uno de nosotros se propusiera orar por una sola persona, hermano, Dios estaría haciendo tremendas cosas. Amén. Pero hay algo muy lamentable, que hoy los cristianos ya no queremos orar. Amén. Si se da cuenta, en las iglesias, el culto donde menos asistencia hay es en el servicio de oración. Ya no queremos orar. Eso es una realidad. Eso es triste, es lamentable. Y por eso estamos pagando el precio de nuestra falta de oración. Eso es terrible. Cuando el pueblo ora, cosas grandes suceden. La oración no solamente es la llave que abre puertas, pero la oración también nos prepara para cualquiera de las cosas que Dios permite en nuestras vidas. A veces la oración no va a cambiar las circunstancias. Escuche bien eso. A veces la oración no va a cambiar las circunstancias, pero la oración te va a fortalecer para lo que venga. Amén. Para lo que venga. Número 2, servir en cualquier área o ministerio conforme a nuestro don. Recordemos que la Biblia nos dice ahí en 1 de Pedro 4, del 10 al 11, por favor vaya ahí. Es importante ver esta cita. 1 de Pedro 4, 10 y 11. Si alguien lo tiene, por favor, lea. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a vosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los
Gracias. Entonces hay que servir a Dios con los dones que Él nos da. Pastor, pero es que yo no sé cuál es mi don. Bueno, vamos a orar, vamos a platicar, vamos a ver qué forma podemos ayudarle para que usted sepa cuál es el don que Dios le da a usted. Pero sépalo, Dios le dio un don. Y todo lo que Dios nos ha dado debe ser puesto a su servicio. Y todo es para la honra y gloria del Señor. Ninguno de nosotros debería enaltecerse por el don que ha recibido de parte de Dios. No debemos permitir que el enemigo nos envanezca. Ahí es que yo soy un buen enseñador, un buen maestro, perdón. Alguien que enseña bien, con humildad, la honra y gloria del Señor. Es que yo canto muy bien. No, no debe haber este espíritu, no debe haber esta actitud. Debemos servir al Señor siempre con humildad, siguiendo el ejemplo del Maestro, que es nuestro Señor Jesús. Número 3, conocer la voluntad de Dios por medio de la instrucción de su palabra. Es el deber de todos aquí, saber y conocer la perfecta voluntad de Dios para su vida. Por eso es importante venir a la iglesia, escuchar palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Ven? Siguiente, instruir al pueblo de Dios. Ese es nuestro deber como maestros, como pastores, como evangelistas, como misioneros, instruir al pueblo de Dios. Él viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Él no viene a escuchar mis chocoaventuras, cómo me fue en México, que comí, que no comí. Él viene a escuchar la palabra de Dios, la instrucción de Dios, porque eso en verdad, lo que yo pueda decir de mi experiencia personal, en poco le va a beneficiar. Es triste que hoy muchos predicadores pierden el tiempo hablando de Dios, cuando Dios nos ha puesto aquí para hablar de Él. Amén. Para darle la honra y la gloria a Él, porque eso en verdad es lo que cambia nuestras vidas. Siguiente, animar al pueblo de Dios a seguir en la vida cristiana. Ese es nuestro deber, todos aquí. Animar los unos a los otros. Hermano, échale ganas. Hermano, qué bendición ver. Hermano, continúe, hermana, continúe. Estoy orando por usted. Ánimo. Una palmadita, un abrazo, una palabra de aliento. A veces esas palabras de aliento llegan en los momentos más oportunos, más cercanos. En estos días estando yo en la cama, ese fue mi trabajo en 15 días, estar ahí reposando. Pero mientras estaba ahí, hice una comunicación que Dios estaba poniendo en mi corazón, y alguien me dijo: Dios bendiga su vida, pastor, porque este mensaje que usted ha puesto aquí, así cortito, chiquitito, ha llegado en un momento en el que yo más lo necesitaba. Y Él no es uno, es Dios. Este libro es como una medicina para los huesos que se están secando, para el alma que está angustiada, para el alma que está abatida, para el corazón quebrantado, para el que no sabe dónde ir, qué hacer. Este libro es suficiente. Este libro basta. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Tal vez usted va a llegar en el momento más oportuno para esa persona, para ese hermano. También a veces los pastores necesitamos ánimo, ¿verdad? A veces también necesitamos palabras de ánimo. Algunas veces la gente piensa: no, los pastores no se desaniman, ellos no tienen problemas. No, sí, también somos de carne y hueso. Oremos unos por otros, animémonos unos a otros. Siguiente, buscar y vivir con la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es otro de nuestros deberes como sacerdotes, como siervos, como mayordomos del Señor. Buscar la presencia de Dios en todo tiempo, vivir con ella, estar seguros que la presencia de Dios nos acompaña. Busque la presencia de Dios. ¿Dónde la busco, pastor? Encerradito en su cuarto, se cierra la puerta
Haga de rodillas. A mí me agrada mucho ver cómo oran en el Medio Oriente. En cuánta reverencia. ¿Ustedes han visto cómo oran los musulmanes a su Dios falso, Alá? Al Dios de las violaciones y de las guerras y de los homicidios. ¿Ustedes han visto cómo esa gente le ora a su Dios? Hijo, qué tremendo. Nosotros tenemos a Dios de la Amén. a Dios que hizo todo. ¿No creen ustedes que Él merezca que nos arrodillemos? Incluso, ¿por qué no? Poner el rostro en el piso en un acto de humildad y de adoración a nuestro Salvador. Es nuestro deber como cristianos. Hay cristianos que se desaniman y se desalientan y luego buscan responsables y buscan culpables. Amén. ¿Y de quién es la culpa, hermano? El pastor. ¿De quién es la culpa, hermano? Ahora no vino el hermano David para echarle la culpa. Está el hermano Alberto, hermano. A veces estamos en esa situación porque no estamos buscando la presencia de Dios. Estamos más llenos de otras cosas del mundo, del box, del fútbol, de las telenovelas, de La Voz México, que del Señor. Amén. Y luego nos preguntamos por qué estamos desanimados. Así que es nuestro trabajo buscar la presencia de Dios. Siguiente, dar testimonio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esa es otra de las cosas que debemos estar haciendo como siervos del Señor, como mayordomos del Señor, dando testimonio a este mundo del Evangelio de Jesucristo. La iglesia existe para hablar de Jesucristo, compartir de Jesucristo, hermanos. Activémonos, hermanos. Vamos a ponernos a trabajar. Próximo 19 de mayo estaremos celebrando paulatinamente el Día Especial del Niño y la iglesia en las calles. Así se llama este nuevo proyecto de nuestra iglesia para este año. Iglesia en las calles. Y ojalá que eso pueda perdurar. Pero una vez al mes vamos a salir de estas 4 paredes y nos vamos a ir a reunir allá en las calles. Vamos a llevar esto, no menos las pantallas, pero los instrumentos, todo vamos a ir para allá a la calle. Y allá vamos a cantarle al Señor, allá vamos a predicar la palabra del Señor, vamos a ir a invitar a los vecinos, vamos a hacer ruido para que la gente venga, para compartirle lo más importante que yo les digo, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos a trabajar para el Señor, hermano. Traer almas a sus pies. Lo importante no es llenar una iglesia, lo importante es llenar el cielo. Amén. Hagamos posible el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Juan 3:16. Para que todo el mundo no se pierda hasta la vida. Ese es el deseo de Dios. Amén. Pero lo hemos hecho mucho porque estamos buscando nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro yo. Primero yo, después yo, y al último yo. Y la obra de Dios, y nuestro Dios, y las almas que están sin Cristo, que están muriendo y que van al infierno, ¿qué pasa con ellos? ¿Ven? Es nuestro trabajo en estos días compartir la fe de Jesucristo. Último, son 2 más: ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Eso es importante, administrar bien lo que Dios nos ha dado, no desperdiciar, no malgastar, usarlo bien. ¿Ven? Cuando usamos bien lo que Dios nos ha dado, entonces Él nos va a confiar más. ¿Usted quiere recibir más de lo que tiene? ¿Cuántos aquí quisieran recibir más de lo que tienen? Pastores, que el hermano David nos habló el domingo. Qué bendición el domingo pasado, yo escuché el mensaje, gracias. Amén. Pero es importante entender, Dios quiere darnos más. Dice la Biblia que Él bendice
Así es, hasta que sobreabunde. Apretada, remecida, dice la palabra de Dios. Ya está lleno el costal, pues peguen en el piso para que quepan más. De esa manera, de esa forma, el Señor bendice a su pueblo. Pero cuando el pueblo del Señor es buen administrador, dice: Señor, ¿quieres más? ¿Para qué te doy más si lo que te di no lo estás usando? ¿Verdad? Último, dar parte de nuestros recursos a la honra y gloria de nuestro Dios. Ese es también nuestro trabajo y nuestro honor. Me gustaría de verdad que el presidente municipal nos ayudara con una bebecita, que el gobierno nos ayudara, que alguien más viniera y nos ayudara. Sería maravilloso. Pero la obra de Dios se sostiene con los hijos de Dios. La obra de Dios no se hace por dinero, pero sí se hace con dinero. Aprenda eso. La obra de Dios no se hace por dinero, pero sí se hace con dinero. La iglesia debe tener recursos para que el evangelio se siga predicando. Mantener este lugar abierto requiere recursos, ¿verdad? Los misioneros se mueven con recursos. La semana pasada estuve hablando con un misionero argentino que va a visitar nuestra iglesia muy pronto, primeramente Dios. El vuelo vale 8,000 pesos. Él no viene ahí a esa, o no sé, ya que esa no existe, mexicana. Y dice: me da un vuelo a México, soy misionero. No traigo con qué pagar, soy misionero, denme un vuelo a México. ¿Se lo van a dar? El misionero no va y le dice a la gasolina: soy misionero, échenle por favor 500 pesos. Y ahí me los... No, ¿verdad que no sucede eso? Por más pequeña que sea una obra, requiere finanzas. Y no debemos ser egoístas con lo que Dios nos ha dado. Pongamos a su servicio lo que nos ha dado. Amén. El mejor banco donde podemos invertir es en la obra. Hacer tesoros en el cielo, dijo el Señor Jesús. Amén. Donde ladrones no minan y hurtan. Ese es el trabajo de nosotros como sacerdotes, como siervos del Señor, como administradores. Termino con esto porque ya es la hora de salir. No hay hora de salir. 3 principios sobre la iglesia. Terminamos con eso. Número 1, ya hablamos de nuestro trabajo como sacerdotes, como mayordomos, como administradores, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la iglesia en relación con la iglesia, que es, digamos, lo que la figura del tabernáculo en el Nuevo Testamento. La iglesia establecida y constituida por Dios, la iglesia establecida y constituida por Dios, así que debe estar sujeta a la palabra de Dios, no al gusto del pastor. ¿Ven? Es que a mí no me gusta, espérame, si aquí las podemos hacer como a ti te gusta. Es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. La iglesia debe ser celosa de que se predique la palabra de Dios, de que lo que se esté enseñando, de lo que se esté predicando, que lo que se esté practicando tenga su fundamento en la palabra de Dios. ¿Verdad? Lo importante en una verdadera iglesia de Cristo no es la forma, sino el fondo. No se preocupe por la forma, hermanos, es decir, por la liturgia, por la forma o la manera que se va a descargar, en la que llevamos a cabo las cosas aquí. Lo más importante en una iglesia es que se predique la santa doctrina. Si se dio cuenta, no tenemos aire. No tenemos buenas instalaciones. Tenemos las que Dios nos ha dado. Y estoy agradecido por eso. Amén. Quizás hacen falta muchas cosas, pero eso tiene que ver con la forma. Eso no es importante.
En realidad, si nos ponemos a ver esos detalles, usted no hubiera sido miembro de la iglesia del primer siglo, donde no había bancas como estas, donde no había abanicos como estos, donde no había tecnología como hoy se usa en las iglesias. ¿Verdad? No sería miembro de una iglesia así. La iglesia no es el lugar. La iglesia somos nosotros. Lo importante de una iglesia no es la forma. No es que se aplauden, que si levantan las manos, que si usan falda las hermanas o que si se usan pantalón. Eso no sirve. Eso no es importante. No es que si usan panderos, no es que si usan estos instrumentos. Hoy hay mucha controversia por todo esto. Lo importante no es la forma, es el fondo que nos sostiene, que se predica, que se enseña. Amén. Sana doctrina. Amén. Palabra de Dios. Eso es importante. Hay montones de iglesias con muy buenas instalaciones, grandes, allá afuera, llenas de gente, pero no de sana doctrina. Amén. Charles Spurgeon decía, estas cosas no llenan ni el estómago ni el alma. Yo voy a un lugar donde se predica y se enseña la sana doctrina, la palabra de Dios. Donde a veces se me confronta con la verdad, aunque me duela y aunque no quiera. Amén. El pastor que ama a las ovejas les va a enseñar la verdad. El que nomás quiere transilarlas le va a decir siempre que usted está bien, aunque no sea cierto. Amén. Y el resultado usted lo va a ver en su familia, en su matrimonio y con sus hijos. Y eso es terrible. Amén. Número 2. La iglesia es importante y establecida por Dios para ahí manifestar su presencia en medio de la congregación. Mateo 18:20. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. En medio de ellos. El Señor está aquí en esta noche, hermanos. Amén. Gloria al Señor. ¿Está sudando con nosotros? Es el lugar donde Dios desea tener comunión y comunicarse con nosotros por medio de la oración, predicación y enseñanza de su palabra. Gloria a Dios, Amén. porque el Señor sigue hablando. Amén. Y el pueblo de Dios puede seguir hablando con Dios. En esta noche, al terminar esta enseñanza, usted puede venir aquí, a este lugar que ya está descuidado. Hay telarañas en muchos altares de muchas iglesias, porque los altares se han descuidado. Ya los altares no son altares, ya le llaman los modernos plataforma, ¿verdad? Podium. Ya las almas no se vienen a rendir al Señor aquí. Es más, ya ni se rinden, sinceramente. Amén. Ya no hay decisiones. Ya en la invitación la gente no viene a hablar al frente. Ya ni siquiera hay salvos en las congregaciones. Ya. No hay profesiones de fe que se hacen. Casi. Este lugar está completamente abandonado al altar. ¿Qué pasa en el tiempo de entregarse al Señor? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Salen al baño. Salen a tomar un vaso de sol. Salen a platicar y a hacer muchas cosas. Hay quienes no pasó nada en su vida. Hermanos, volvámonos al Señor. Busquemos al Señor. Si usted no quiere venir aquí, no pasa nada. Pero ahí en su lugar, gracias al Señor. Amén. No se vaya de una sola reunión sin antes haber tomado una decisión importante. Porque a la iglesia no venimos a perder el tiempo. Amén. Tampoco venimos a entretenernos.
y a que nos entretenga. Venimos a ser desafiados por Dios, a vivir para Él. ¿Amén? Amén. Y terminamos, número 3. La iglesia existe como un instrumento de Dios para que el pecador pueda acercarse a Dios. Este lugar, como lo dije hace un momento, es un hospital. Van a entrar muchos enfermos por ese puerto. Mucha gente necesitada. Mucha gente en condiciones terribles. Enfermos terriblemente, hablando espiritualmente. Homosexuales, lesbianas, borrachos, quizá prostitutas o drogadictos. No debemos verlos mal. Este es un lugar de ayuda, hermanos. Este es un lugar de restauración. Es un lugar donde el pecador puede venir aquí para encontrarse con Dios. Para que alguno conozca aquí de Cristo. Y si todos los que estamos aquí conocemos a Cristo, este lugar también es un lugar donde podemos arreglar nuestra relación con Él. Si acaso la hemos dejado, si acaso lo hemos abandonado, si acaso hemos pecado, este es el lugar correcto. En la tarde recibí una llamada sorpresiva, un número que no conocía. Pastor, no, habla el número de Eduardo Ávila. ¿De parte de quién? No sabía yo quién era. Soy yo, Gerson, pastor. Amén. ¿Qué pasó, mi hermano? Quería saber si puedo ir a la iglesia. Si me reciben otra vez. Hermano, vas a ser bienvenido. Amén. Te esperamos el próximo día. Tremendas situaciones que está viviendo este chico. Con su familia, tiene 3 niños pequeños. Este es un lugar de oportunidades. Amén. Nosotros no somos quien para negarle oportunidades a las personas que quieren la ayuda de Dios. Amén. Al contrario, hermanos, vamos a ayudarnos y vamos a levantar al caído. Amén. Vamos a restaurar vidas. Vamos por ellos afuera, en las calles. Y a los que estén adentro y cometan algún error, vamos a ayudarlos con la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo como iglesia no testamentaria. El sacerdocio en relación, el sacerdocio en el tabernáculo en relación con la iglesia y el creyente. Vamos a orar, amigos. Llegó el tiempo.